¿Sí me pueden escuchar? Bien, vamos a continuar entonces con este proceso de análisis sísmico que hemos venido desarrollando. Em, Vamos a encontrar pues el punto máximo de desempeño y para eso pues estamos utilizando documentación oficial del ASC y bueno, nos habíamos quedado en la clase anterior calculando el espectro de diseño que me incluye los efectos de interacción suelo-estructura. Habíamos entonces calculado este espectro de diseño, aquel pues que eh, me modifica tanto al amortiguamiento de la definición del espectro de diseño como también las coordenadas espectrales. Entonces, habíamos mencionado que el espectro de diseño a utilizar tenía que ser este de aquí que estoy señalando en estos momentos en pantalla. Ya tenemos entonces todos los cálculos y nada más pues nuestro trabajo a continuación es incorporar ese espectro de diseño y eso es lo que vamos a hacer también en esta clase. Entonces vamos a pasarnos a SAP 2000. Esto yo ya de manera previa lo he preparado, aunque creo que también en la clase anterior ya lo habíamos incorporado. A ver, bueno, no está, entonces vamos a incorporarlo. Recuerdo que sí se les había mostrado em, cómo incorporar esas coordenadas, pero por si de repente no lo mostramos, aquí en esta tabla que habíamos estado indicando, con todos nuestros cálculos correspondientes, aquí tengo mis coordenadas espectrales. Coordenadas espectrales que no hay que olvidarnos que deben ser para un espectro elástico. Entonces, eso quiere decir de que estos valores de mis coordenadas espectrales eh, no me deben incluir el valor de R. El R no está incluido aquí en estos valores que se muestran de mis coordenadas espectrales. Dicho esto, entonces, lo que hice fue copiar esto, un control C y un control V en un bloc de notas y lo guardé en la carpeta que personalmente pues vengo trabajando al menos para este taller. Entonces, cuando ya está grabado eh, mis coordenadas espectrales, vamos a proceder con incorporarlo aquí y para eso necesito desbloquear esto. Aunque recuerdo que sí lo habíamos hecho. A ver, vamos a abrir esto. Me acuerdo que sí lo incorporamos. A ver, sí, aquí está. Sí lo tengo incorporado. A ver, veamos. Mm, bueno, creo que solamente habíamos hecho la asignación, la asignación en la base del sistema de resortes equivalente a la cimentación que nosotros habíamos también dimensionado. Entonces, nos falta incorporar el espectro de diseño que en la clase anterior sí calculamos también. Entonces, vamos a desbloquear esto. Vamos a desbloquear.
y voy a agregar mi espectro de diseño que me incorpora la interacción suelo-estructura. A ver, esto lo tendríamos por aquí. Taller 1 y aquí está. Aquí está mi espectro de diseño con interacción suelo-estructura. Aquí vamos a darle a abrir y ahí lo tenemos. Entonces, este es mi espectro de diseño que vamos a utilizar. Esto lo voy a convertir a definición de usuario, pero antes de hacer eso, debo mencionarles aquí lo siguiente. Nosotros, la mayoría de los espectros de diseño, y de hecho los que nosotros construimos con nuestra norma, tienen una relación de amortiguamiento del 5%. Sin embargo, nosotros, al incorporar la interacción suelo-estructura, tenemos el detalle de que ya no tenemos un 5%, sino ha variado. Esa variación yo la tengo aquí, en esta parte. Ya no es un 5%, sino es un 4.39%. Entonces, eso también vamos a modificar. Entonces acá, en SAP 2000, vamos a modificar eso. 0.0439. Entonces, esa sería mi definición de mi espectro de diseño con interacción suelo-estructura. Vamos a convertir a definición de usuario para que pertenezca al archivo con el que estamos trabajando y aquí vamos a colocarle un nombre. El 030 2018 es un espectro elástico con interacción suelo-estructura. De esta manera. Veamos cómo están los demás. A ver, S230 elástico de esta manera, para que tenga concordancia con los anteriores. Ok. Otra vez ok. Ya tengo entonces mi espectro de diseño que me incorpora la interacción suelo-estructura. Ahora, basándome en esos, a ver, ¿dónde están los PDF? Basándome en lo que nosotros habíamos visto en el capítulo 7, debemos afectarlo, debemos calcular nuestra fuerza pseudoestática incorporando estos parámetros y la aceleración espectral calculada a partir del espectro de diseño. Entonces, eso nos está faltando. Entonces, vamos a ir aquí y vamos a esta parte y vamos a incorporar entonces nuestra fuerza pseudoestática con procedimiento estático lineal adaptado a nuestra E030, pero incorporando la interacción suelo-estructura. Aquí nada más le voy a agregar la abreviación de interacción suelo-estructura. Vamos a adicionar y vamos a modificar. Aquí en esta parte es en donde nosotros vamos a incorporar todo esto. Todo esto.
Entonces, para obtener este valor, necesitamos conocer el periodo fundamental de la estructura. Todos estos ya lo conocemos. C1 por C2 hemos visto que tiene un valor de 1.1 y Cm tiene un valor de 1 para los parámetros o los datos que tenemos en el proyecto en particular. Entonces, por el momento voy a dejarlo ahí porque necesito obtener el periodo fundamental y voy a ejecutar mi análisis. Vamos a esperar a que el programa ejecute su análisis. Luego vamos a hacer una lectura del periodo fundamental y en base a ello vamos a calcular nuestra coordenada o nuestra aceleración espectral, pero ya con los efectos de interacción sobre la estructura. El análisis ha culminado. Vamos a pedir el periodo fundamental en la dirección que me interesa. Y de acuerdo con el porcentaje de masa participativa, vemos que estaríamos trabajando con el segundo modo. Y el segundo modo de vibración tiene un periodo fundamental de 0.547612. Ese valor vamos a memorizarlo, 547612. Porque de acuerdo con ello, voy a ir al Excel en donde tenemos trabajando nuestro espectro de diseño y voy a modificar aquí ese periodo fundamental, 0.547612. Lo voy a colocar por acá más o menos. Como todo está relacionado, me paso directamente aquí y acá tiene que aparecer ese valor. Aquí está. Entonces, para este periodo fundamental me corresponde una aceleración espectral del valor que tenemos acá. Entonces, este valor es el que nosotros vamos a combinar con, con los valores o con los parámetros que tenemos aquí. Entonces, lo que acabo de hacer es calcular la aceleración espectral. Ahora falta eh, agregarle estos factores y el producto de estos cuatro es el que nosotros deberíamos agregar en la definición
en esta definición. Aquí, en esta parte. Entonces, hacemos lo siguiente. Le doy un control C y aquí pegamos, pero además de ello, lo multiplicamos por 1.1. Y tenemos pues este valor. Ahora, el coeficiente K de distribución de fuerza lateral en altura, en este caso pues ya va a tener un valor que va a variar de 1, porque de acuerdo con la norma, nosotros tenemos que K es igual a 0.75 más 0.5 veces el periodo fundamental. Tenemos este dato. Y también con la condición de que esto debe ser menor o igual a 2, a 2.0. Entonces, el periodo fundamental nosotros lo conocemos, 547612, 0.547612, entonces podemos obtener el valor de K. Voy a hacerlo de manera directa aquí, 0.75 más 0.5 por 0.547612. Con esto obtenemos un valor, que es el que acabamos de calcular aquí de manera directa. Ok, otra vez ok, y ya tengo entonces mi fuerza pseudoestática definida, eh, considerando el efecto de interacción suelo-estructura. Eso en base a lo que sería pues la definición de carga estática, porque también podemos hacer una definición de carga que incorpora ese aspecto de diseño. Para eso entonces vamos a ir aquí a Load Cases y acá también vamos a incorporar uno. Voy a copiar este y aquí le voy a agregar 2018 interacción suelo-estructura. De esta manera. Aquí nosotros debemos especificar el otro espectro de diseño, modificarlo y este factor de escala permanece. Porque aquí ingresa la aceleración de la gravedad, pero además de ello, afectarlo por el factor de 1.1 y el valor de Cm. Buenas noches, ingeniero José. Eh, buenas noches, ingeniero Carlos. Y ya tendríamos entonces nuestra definición de carga dinámica mediante eh, la incorporación de la interacción suelo-estructura. Pero aquí no termina esta definición, sino que hay que tener en cuenta ahora es la definición del amortiguamiento modal, el amortiguamiento modal de la estructura. Aquí es en donde debemos hacer una pequeña diferenciación del amortiguamiento del espectro de diseño. Nosotros en el espectro de diseño también hemos calculado un amortiguamiento que nos ha salido un valor de 4.39 y también ya lo definimos, pero aquí también debemos definir el amortiguamiento modal de la estructura. Nosotros podemos definir acá un amortiguamiento modal que es dependiente del tiempo o indicarle que es constante en todos los modos fundamentales con los que se va a combinar estas coordenadas espectrales. Pero resulta que aquí ya no es 5%, sino también va a tener que variar. El valor en el cual nosotros nos vamos a sustentar para cambiar esto va a ser el siguiente. Este ya no va a ser 5%, sino va a tener otro valor. Para esto vamos a ir a este documento
A ver, estoy en la página 11 y vamos a ir más arriba. Aquí, ese documento. Análisis sísmico de estructuras nucleares relacionadas con la seguridad. Entonces, este también es un documento que la empresa pues ha adquirido. Ahí ustedes pueden ver que tiene el nombre del expositor para evitarnos algún problema legal. Vamos a ir a la página 11. A ver, estos estaban con numeración en romanos. Ahora sí, acá. Vamos a la página 11. Aquí nosotros vamos a, en este documento, vamos a tener eh, amortiguamientos modales para la construcción. Dependiendo del material predominante que estemos analizando, nosotros vamos a tener que utilizar un valor característico de amortiguamiento modal. Tenemos para dos niveles de esfuerzos. En este caso voy a trabajar con el nivel de esfuerzo 2. Por lo tanto, mi amortiguamiento sobre esos niveles de esfuerzo, aquí hay información y también un poco más arriba. Y vamos a trabajar entonces con este valor del 7%. Entonces, nosotros tendríamos estructura de concreto y para un nivel 2 trabajaríamos con un amortiguamiento del 7%. Entonces, aquí en SAP 2000 cambiamos ese dato. De esta manera y de esta forma ya tenemos plenamente definido nuestra carga dinámica con incorporación de interacción sobre estructura, con nuestra norma y mediante un procedimiento dinámico lineal. Buenas noches, ingeniero Heraldo. Para quienes recién se incorporan, habíamos hecho, eso lo voy a dejar para que ustedes le den una lectura. Aquí. Aquí nosotros hemos definido el espectro de diseño y aquí está también su amortiguamiento. Sí, no es nada complicado, no es nada complicado, solamente es cuestión de revisar nada más y ahí ustedes mismos también van a intuir que necesitamos trabajar con un nivel de esfuerzos tipo 2. Eso está en ese mismo documento. En cuanto a esta definición y este tratamiento de datos que estamos haciendo, les debo comentar lo siguiente. Vamos a volver aquí a los archivos en PDF. Bueno, aquí tenemos un poco comentándoles sobre este archivo. Tenemos toda la información necesaria para poder hacer modelamientos, análisis y diseño, modelos matemáticos, esos modelos matemáticos, analizarlos y diseñarlos eh, de una manera pues bastante sustentada. Aquí vamos a encontrar todo el sustento técnico sobre los parámetros que nosotros como proyectistas pues podamos utilizar en este tipo de construcciones que son especiales. Estas ya no son construcciones comunes como una vivienda, por ejemplo, o como un edificio cualquiera, por ejemplo, de oficinas, sino que estas son construcciones que nosotros debemos garantizar su correcto funcionamiento luego de un evento, en este caso, pues sísmico. Inclusive, pues aquí también tenemos eh, especificaciones para hacer el modelamiento de cargas hidrodinámicas. A ver, un momento. Inclusive,
Aquí tenemos algo muy interesante, miren, en esta parte, de la sección eh, 3163 que me da indicaciones para realizar el modelamiento matemático de la masa hidrodinámica, los efectos de masa hidrodinámica. Aquí en el ítem D de esta sección tenemos especificaciones sobre cómo hacer su modelamiento. Entonces les doy toda esa referencia para que ustedes puedan tener en cuenta. Aquí también tienen ustedes sobre el criterio de acoplamiento dinámico, que esto ya es más avanzado inclusive de lo que estamos viendo, pero de todas maneras les muestro para que si tienen más curiosidad al respecto sobre este tipo de sistemas, ustedes lo pueden revisar de manera plena. Inclusive también aquí hay sobre análisis de este tipo de construcciones y sobre las consideraciones de los amortiguamientos, tanto para el espectro de diseño como los modales. Aquí ustedes tienen todo lo referente a ello. A ver, vamos a pasarnos a SAP 2000 y vamos a ir acá. Para la construcción que nosotros tenemos, vamos a trabajar solamente con esta. Las otras, ustedes pueden darle lectura, aunque bueno, no les he alcanzado todavía el texto, pero sí les alcancé el de concreto. Hay un buen libro sobre dinámica estructural y ahí ustedes pueden encontrar esta información sobre cuándo utilizarla. Yo personalmente no he tenido la necesidad de utilizar porque eh, de acuerdo con las normativas y especificaciones, con la documentación que he podido encontrar, no me ha sido necesario pues trabajar con estos otros, sino que solamente con un amortiguamiento constante en todos los modos. Los autores, bueno, el autor se llama Joseph Pensien y no sé, y es un autor más, pero es de dinámica estructural. Ese libro también lo menciona eh, la documentación oficial del CSI. Un poco para que tengan más alcance inclusive sobre esto, sobre esta definición, sobre la variación de los amortiguamientos, eh, porque aquí miren, estamos colocando un amortiguamiento del 7% y nosotros en la definición del espectro de diseño tenemos un amortiguamiento del 4%, 4.39. A ver, ¿dónde está aquí? 4.39. Eso va a hacer que SAP 2000 aplique la teoría de Newmark y Hall de 1982, me parece, eh, para correlacionar y tratar de equiparar esa diferencia de amortiguamientos. Cuando los amortiguamientos, tanto del espectro de diseño como del el amortiguamiento modal de la estructura son iguales, pues no hay ninguna variación. Pero si es que se tienen estas variaciones como las que tenemos en estos momentos, se debe hacer una correlación entre ellos. Y esa correlación entre ellos, SAP 2000 lo aplica con la teoría de Newmark y Hall. Les muestro en estos momentos eh, el documento base sobre el cual estoy basando todo esto que les estoy mencionando. Eso está también aquí en la misma documentación del CSI. Aquí donde se definen los amortiguamientos en nuestro caso de carga que me incorpora un espectro de diseño. Primeramente, entonces, se tiene aquí la indicación del amortiguamiento del espectro de diseño. Luego, más abajo aquí, también está indicado el amortiguamiento modal. Luego de aquí mismo,
el, el- el mismo CSI me da indicaciones sobre cómo es que me va a tratar los datos para cuando se tiene esta diferencia. Y aquí abajo también me da la referencia misma. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Miren, es basándose en este documento. Ustedes en Google tipeen esto, Newmark y Hall 1982, y van a encontrar esto de aquí, cómo correlacionar eh, amortiguamientos de espectros de diseño conjuntamente con los amortiguamientos modales. Entonces tienen toda esa referencia y en eso estamos también, con eso también vamos a trabajar. A ver, una vez entonces que ya tenemos nuestros casos de carga estáticos y dinámicos muy bien definidos y muy bien sustentados, como ustedes pueden ver, eh, ya que todo lo estamos haciendo basándonos en documentación oficial, digamos. Nada lo estamos haciendo porque de repente a mí me parece que debe ser así. Eh, Vamos a proceder entonces con la ejecución del análisis y vamos a extraer datos de fuerza cortante y desplazamiento, ya que eso es lo que nos interesa para obtener el punto máximo de desempeño. Ese punto máximo de desempeño, mientras se va analizando, les voy comentando, ese punto máximo de desempeño, nosotros lo vamos a tener que comparar con el desplazamiento de fluencia que también vamos a obtener nosotros, pero en este caso de manera manual. Vamos a calcular basándonos en el primer modo de vibración, vamos a extraer datos de aquí de SAP 2000 y vamos a calcular nosotros de manera manual fuerzas modales y esas fuerzas modales las vamos a combinar mediante valor absoluto y raíz cuadrada de los números cuadrados y de ahí vamos a obtener eh, eh, una fuerza sísmica estática total en la base y esa fuerza sísmica la vamos a recrear aquí nosotros también de manera manual para obtener el desplazamiento con esa fuerza y ese desplazamiento con esa fuerza me va a representar el desplazamiento de fluencia de esta construcción y lo vamos a comparar con este desplazamiento máximo que vamos a calcular. Luego de ahí vamos a poder concluir si es que la estructura me va a trabajar en el rango elástico o en el rango inelástico. Para eso me sirve. Y esos datos también los vamos a emplear para compararlos con los que nosotros trabajamos con la norma, o sea, con nuestra E030. Parece que ha terminado su análisis. Se ha terminado. A ver, me disculpan un momento, por favor. A ver, em, bueno, vamos a revisar entonces los desplazamientos y las fuerzas en la base para estas cargas. Control T. Vamos a desactivar esta tabla. Vamos a activar esta. Y también, bueno, a ver, voy a ir primeramente a una vista del plano XZ. Y voy a seleccionar
Voy a seleccionar este punto, porque ese es el que estuvimos viendo cuando estuvimos haciendo para la base rígida. Ahora sí, control T. Requiero entonces la fuerza cortante total en la base y el desplazamiento en el punto. Vamos a seleccionar los casos. Requiero este y también el estático. Estos dos. Ok, ok. Y tenemos ahí estos valores. Ahora, estos voy a anotarlos en el Excel que venimos trabajando. Acá entonces vamos a colocarle. A ver, tengo 7.562.387 punto punto 19. Punto 19. Desde ya ustedes están viendo que este valor con este valor son diferentes. Ustedes pueden ver pues entonces que con la interacción suelo-estructura tenemos un incremento de, de fuerza. Veamos con el dinámico. 5.552.682. A ver, 552.682.74. Ahí está. Y como pueden ver ustedes también aquí para el dinámico, en comparación con la base rígida, también ha habido un incremento. Se tiene pues entonces este detalle en, en estos resultados que estamos encontrando. Em, Vamos a ver los desplazamientos también. Para esto llamamos a la otra tabla. Este de aquí es del estático y el otro es del dinámico. Entonces tenemos un desplazamiento de 0.239233. Y como se puede apreciar, también hay un cambio significativo. En la base rígida teníamos un desplazamiento de 0.13 y ahora tenemos un desplazamiento de 0.23. Si obtenemos un porcentaje, aquí vemos que se ha incrementado en un 80%. Hay un incremento del 80% del desplazamiento anterior. Para el dinámico, 0.212573. Y también se puede ver que se tiene pues un incremento bastante significativo.
Entonces ahí tenemos estos datos. Ahora vamos a calcular el desplazamiento de fluencia. Ese desplazamiento de fluencia lo vamos a utilizar como un valor límite, de tal manera que a partir de ese punto nosotros podamos evaluar si es que la construcción, con estos datos que tenemos también, que hemos encontrado, eh, me va a trabajar en el rango lineal o en el rango no lineal. Podemos de aquí nosotros también con este método preliminar eh, revisar si es que la construcción está muy sobredimensionada o está también pues, eh, muy flexible. Entonces, eso también nosotros lo podemos evaluar. Y para eso necesitamos el primer modo o la fuerza sísmica del primer modo. Pero resulta que esa fuerza sísmica del primer modo debe aproximarse teniendo en cuenta el estado agrietado de los componentes principales que me constituyen el sistema resistente a fuerza lateral. Y los componentes principales que me constituyen el sistema resistente a fuerza lateral van a ser todos aquellos que me componen al fuste. Todos estos. Entonces aquí nosotros tenemos dos tipos de anillos aquí en la base y también tenemos la pared y habíamos incorporado también columnas acá. Entonces todos ellos son elementos que me van a componer al fuste y pertenecen al sistema principal resistente a fuerza lateral. El tanque no lo consideramos porque en el tanque tenemos que aquí se va a acumular toda la masa y esto se va a mover de manera independiente. Y el que va a estar expuesto a esa fuerza inercial lateral de un lado a otro va a ser el fuste. Entonces, aquí debemos saber diferenciar bien cuál es el sistema resistente a fuerza lateral, que sería pues lo que está abajo. Entonces, para ello, eh, tengo que guardar esto con un nombre nuevo. ¿Dónde está? A ver. Esto iría aquí. Y voy a colocarle un nombre más o menos así, punto de fluencia. Pero en este caso, voy a colocarle que esto está desarrollado en clase. Punto de fluencia con base flexible. Porque también podríamos encontrar un punto de fluencia con base rígida. Ahora la pregunta sería, ¿cómo modelamos ese agrietamiento? Pues el mismo ACI 318, el ATC 40, el mismo ASCE, que es la estandarización del FEMA 356, nos da parámetros o bueno, nos da factores que pretenden modelarme ese agrietamiento. Ese agrietamiento eh, también modela la presencia del refuerzo en el elemento. Para esto, por ejemplo,
Vamos aquí. Y por ejemplo, en el documento del ASC, buscamos el capítulo 10, porque nosotros estamos trabajando con concreto. Y acá debemos buscar una tabla. La tabla 10.5, que me habla de rigideces efectivas. Estos son los factores que tendríamos que utilizar. Para el caso de las columnas, trabajaríamos con esta condición. Para el caso de los muros, en este caso, podríamos establecer el siguiente criterio para el caso del fuste, de los elementos shell que me componen al fuste. Vamos a una vista 3D. De esta manera. Nosotros podríamos considerar al fuste, a todo el fuste, como si se tratase de una enorme columna hueca, como si se tratase así. La podríamos considerar. O ya a criterio de cada uno de ustedes, podrían considerar como que este es un muro curvo. Entonces tendrían, pues, habrían dos criterios sobre los cuales podríamos trabajar. En este caso yo lo voy a considerar como que esto se tratase de un elemento totalmente así, en el cual pues tengo aquí la masa acumulada, de esta manera, así. Entonces, este elemento es un elemento totalmente vertical, que lo voy a tratar como si se tratase de una columna inmensa con de pared pues tubular. Entonces, bajo ese criterio, podría considerar este tema de columna y modificaría tanto para su rigidez a flexión como para su rigidez a cortante a estos factores. Ya no trabajaría con este. Si nosotros revisamos el ACI 318, en la parte del apéndice A, en la tabla A84, también vamos a encontrar valores de rigideces efectivas, en las cuales también para columnas con esta condición tenemos prácticamente pues los mismos valores de rigideces efectivas. En el caso del ATC 40, también aquí podemos encontrar valores. A ver, antes de cambiar esto, voy a anotarme el número de página que estoy para no tener que estar buscándolo de nuevo. Esto está, me parece, en el capítulo 7 o en el 9. A ver, vamos buscándolo. A ver. Aquí está. Es la tabla 9.3. Aquí también pues vamos a encontrar algo similar, solamente que es un poco más sencillo su tratamiento. Nada más me dice columnas en compresión, me trabajaría pues con estos datos. Para columnas a tracción, me trabajaría con esto.
Sí, es la tabla 9.3 de la TC40, el volumen 1. Entonces tenemos toda esa información. En este caso, como nosotros estamos trabajando con la metodología de la ASC, que es la estandarización del FEMA 356, porque antes eran preestándares. Ahora con esta documentación se ha estandarizado. Entonces vamos a trabajar con esto. 0.7 para flexión y 0.4 para cortante. Entonces vamos a hacer los cambios correspondientes aquí a nuestro proyecto. Solamente a los elementos que me constituyen el sistema principal resistente a fuerza lateral. Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos aquí a la definición de nuestras secciones y acá vamos a buscar el fuste. Y esto sería de la siguiente manera: 0.4, 0.4 y 0.7. De esta manera. Y con esto aceptamos. Ok, ok. Ahora, em, para lo que sería las columnas, bueno, aquí me faltó también estos anillos de cimentación, ya que también me componen el fuste. Entonces acá también sería lo mismo, 0.4 y 0.7. De esta manera. Ok, ok. Acá también hacemos lo mismo. De esta forma. Ok. A ver qué pasó. Ahora para las columnas. A ver. Para las columnas. Hacemos lo mismo. De esta forma. Ok. Otra vez ok. Y otra vez ok. De esta forma entonces ya hemos modificado nuestro proyecto con rigidez efectivas para todo lo que es el fuste. Y ahora debemos ejecutar el análisis. Y de ese análisis vamos a obtener datos del análisis modal y de manera manual vamos a calcular fuerzas modales. Control T. Y vamos a revisar los datos del análisis modal. Obviamente vamos a tener datos diferentes a los anteriores porque hemos cambiado las rigideces. Por lo tanto, pues es un poco más flexible y al ser un poco más flexible, pues el periodo fundamental también ha incrementado. Esto vamos a exportarlo a un Excel.
Y aquí tengo mi tabla. De todo esto, estos datos de aquí no me sirven. Voy a colocarles otro color para poder diferenciarlos. Y estos sí me sirven. A ver, de todo esto voy a agrupar los siguientes datos. Primeramente, el número de modos. Luego, le va a seguir los periodos fundamentales y luego los porcentajes de masa participativa en la dirección X. Porque hay que recordar que nosotros todo lo estamos trabajando en la dirección X. Entonces, vamos a coger datos que tienen que ver con esa dirección. Y son todos estos que tengo aquí. Entonces, estos tres datos son los que vamos a trabajar. A ver. Bien, entonces vamos a copiar todo esto, control C, y vamos a pasarnos al Excel. Aquí. Aquí ya lo tengo listo también, pero vamos a recrear. Entonces tengo estos datos. Ahí están los modos, los periodos y los porcentajes de participación de masa modal para cada modo de vibración. Ahora, nuestro trabajo a continuación va a ser transformar todo esto a fuerzas modales y esas fuerzas modales convertirlo a fuerza sísmica total. Porque para cada modo de vibración vamos a tener una fuerza sísmica. Y eso está asociado de la siguiente manera. Para cada modo de vibración, nosotros tenemos un porcentaje de participación de masa modal. Ese porcentaje de participación de masa modal me representa al porcentaje de masa participativa respecto del peso sísmico total efectivo de la construcción. Y este peso sísmico total efectivo de la construcción lo vamos a encontrar nosotros aquí en SAP 2000 de manera directa. Voy a cerrar esto y voy a volver a las tablas y vamos a ir aquí, definiciones, carga sísmica automática por coeficiente de usuario. Con cualquiera de estos datos, por ejemplo, bueno, en este caso vamos a darle a aceptar nada más. Y aquí tenemos. Aquí se puede ver en peso sísmico, en peso usado, cuál es el peso sísmico efectivo que el programa está tomando. Entonces, este mismo peso sísmico efectivo es el que nosotros vamos a considerar, que me corresponde a, eh, bueno, todo este valor que tenemos aquí. 37, 93, 42, 6. Está igual, solamente que aquí este, está en toneladas. Vamos a colocarle peso. Este está en tonelada fuerza. Entonces, de aquí se ha hecho lo siguiente. Se ha multiplicado este porcentaje por el, el peso total. Y eso se lo ha ido repitiendo para todo. Ahí está. Si queremos tener valores numéricos, tendríamos esto. Por ejemplo, para el primer modo, que es traslacional en Y, me sale prácticamente pues un valor de 0. Para el segundo modo, que tengo un porcentaje de participación del 84.7%,
de los 3.793 toneladas de peso sísmico efectivo que tiene el tanque, en la dirección Y, o perdón, en la dirección X, disculpen, que es en lo que nosotros estamos analizando y que ocurre en el segundo modo, eh, está participando 3.213 de los 3.793 toneladas. En el cuarto modo está participando 333 toneladas y así sucesivamente podemos ir dándole lectura e interpretándolo de manera física a qué se refiere. Una vez que tenemos entonces estos pesos, debemos obtener las aceleraciones espectrales, porque ustedes recordarán que en la clase inicial, creo que fue, o en la segunda clase, habíamos mencionado cómo es que el programa me calcula las aceleraciones espectrales basándose en los periodos fundamentales. Entonces, para cada periodo fundamental que tengo aquí, le corresponde una aceleración espectral, que se puede ver aquí de esta manera. Entonces, yo ya lo tengo también calculado para agilizar el proceso más que todo. Y estos, como estamos trabajando con interacción solo-estructura, los he tenido que obtener. ¿Dónde está? A ver, no aparece. A ver, un momento. Aquí está. Los he obtenido de aquí, de estas coordenadas espectrales, de acuerdo con el método que estamos trabajando, con interacción sobre estructura. Entonces, para este periodo fundamental de 0.65, podríamos volver por acá. Aquí, por ejemplo, 0.65 y tanto, le corresponde un valor aproximado como el que tengo acá, 1.67, y bueno, y todo lo demás que se ve ahí. Y es lo que también tengo acá, solamente que de manera más precisa, porque estoy trabajando en este caso, le he colocado todos los decimales. Entonces, así sucesivamente he ido calculando para todo. Entonces, una vez que tengo la aceleración espectral y tengo el peso sísmico, debemos tener en cuenta que la fuerza es igual a masa por aceleración. Esta masa es igual al peso sobre la aceleración de la gravedad. Y esta aceleración son todos estos valores, pero multiplicado por la gravedad. SA multiplicado por la gravedad. Entonces aquí de manera matemática, la aceleración de la gravedad se anulan y me queda entonces que la fuerza es igual al peso efectivo en ese modo de vibración por mi parámetro de aceleración espectral. Matemáticamente entonces estamos deduciendo, entonces este sería mi fuerza modal, aquí, de esta forma. Y eso es lo que también aquí se tiene en esta columna. Entonces, para cada modo de vibración tenemos fuerzas modales. En el primer modo, como es de esperarse, pues tengo una participación de 0 en masa, el peso también sería en 0, entonces no se tiene fuerza sísmica en esa dirección. Para 84.7%, que me equivale a 3.213 toneladas, con esta aceleración espectral, con este parámetro de aceleración espectral, obtenemos una fuerza modal de 5.374. Entonces, en el segundo modo, hay una fuerza de 5.374. Así sucesivamente seguimos leyendo para los demás y se tienen todos estos datos. Pero de todos estos datos, nosotros debemos, mediante una combinación modal, un método de combinación modal, que los más conocidos son valor absoluto, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados,
y combinación cuadrática completa, que son los más conocidos. Con estos es que se tiene aquí estos datos. Por ejemplo, estos datos que tengo acá corresponden al de este de aquí, es de suma de valores absolutos, y este de acá es de raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, el más conservador, digamos, es este, perdón, el que es aceptable, de la misma manera como el CQC, es el de raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. El de acá no casi se utiliza porque es muy conservador. Como ustedes ven, me está saliendo pues un valor de 6.000 y tantos. Ahora, eso de manera numérica. El de combinación cuadrática completa es recontra trabajoso, ya no lo he realizado, eh, pero de todas maneras vale la pena estos datos que tenemos aquí calculados. Aquí, como ustedes ven, se tiene el cuadrado de estos valores, el cuadrado de estos valores, aquí se tiene la sumatoria, y de esa sumatoria se le ha sacado la raíz cuadrada. A eso se refiere raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Y se tiene pues esta fuerza. Esta fuerza total que tengo me va a representar a la fuerza sísmica total del primer modo de vibración, porque todos estos de acá son del primer modo. Entonces, de estos datos, vamos a, de manera numérica también debemos comprobar lo siguiente. Debemos comprobar que estos valores, este más que todo, porque este es más conservador, este de acá, no deben superar a los que tengo acá. Por ejemplo, estamos trabajando con interacción sobre estructura, entonces tendríamos que revisar acá. Estos están en kilogramo fuerza, hay que dividirlos entre 1000. Ahí, por ejemplo. Entonces, nosotros, estos datos corresponden al del espectro de diseño. Estas coordenadas son del espectro de diseño. Estos son de modos de vibración, entonces ese de aquí sería modal espectral. Entonces acá deberíamos compararlo con este que tengo acá, de 5552, por ejemplo. Me está saliendo un valor menor, lo cual pues es lógico, porque este solamente correspondería al primer modo, nada más. Ya con el resto de modos de vibración se llegaría a este valor de 5552. Entonces, eso es lo que deberíamos revisar también en este cálculo que estamos desarrollando. Ahora, esta fuerza sísmica eh, es la que nosotros deberíamos modelar en, en SAP 2000, ya que esta fuerza es la que me representa al cortante de fluencia. Y para ese cortante de fluencia hay que calcularle también un desplazamiento de fluencia. Y este desplazamiento de fluencia es el que me va a decir, eh, eh, me va a dar un umbral o un punto límite sobre el cual el resto del análisis que se viene eh, me va a indicar si es que la estructura estaría trabajando en el rango lineal o en el rango no lineal. Aquí también eh, hay una corrección que hay que realizar aquí al respecto de todo esto que he desarrollado. Esa corrección es la siguiente. Miren, yo tengo aquí para cada modo de vibración, tengo un periodo fundamental para cada modo y también tengo un porcentaje de masa participativa para cada modo. Resulta pues que esto es para 12 modos.
todos los datos que yo estoy calculando es para 12 modos. O sea, estas fuerzas cortantes son para 12 modos. Pero resulta que yo necesito solamente el primer modo. Entonces, este dato no es el que estoy buscando, sino que debería ser solamente en el modo que a mí me conviene, que sería en este caso el segundo modo, que es el que es traslacional en X. Entonces, em, de acuerdo con esto, aquí la fuerza sísmica que estaríamos buscando sería esta de acá. Este sería entonces mi cortante de fluencia. Entonces ahí tenemos una corrección. ¿Ya? Porque todo esto son para 12 modos, pero yo requiero solamente para uno. Y el único modo es este, que es el que estoy buscando. Entonces, para este cortante, vamos a tener que calcularle un desplazamiento. Vamos entonces ahí a SAP 2000 a modelar ese cortante. Para esto, voy a ir aquí a la definición de cargas, de casos de carga, y acá voy a agregarme un caso de carga no lineal, que le voy a llamar carga gravitacional no lineal, en la cual va a tener las siguientes características. Va a tener exactamente las características que nosotros hemos definido en el peso sísmico efectivo. Peso propio al 100%, más el peso del agua y más el 25% de la carga viva de techo. Esto nosotros ya lo hemos visto antes. Pero aquí, como tenemos dos análisis modales definidos, debemos acordarnos de que esto es carga horizontal. Entonces tengo esto, el resto de datos queda tal y como están y aceptamos. Ahora vamos a adicionar una nueva, gravitacional, o perdón, no lineal, en la cual aquí voy a colocarle que esta va a ser mi carga de fluencia para el primer modo de vibración. Y el primer modo de vibración ocurre en este proyecto en particular en el segundo modo. O sea, el primer modo de vibración de acuerdo con la dirección que estamos analizando. Nosotros estamos analizando en X. Y el análisis modal que hemos dado lectura desde un inicio ha resultado siempre ser el segundo modo. Entonces acá debemos definir por modo de vibración. Indicarle que es el modo número 2 y que de manera preliminar vamos a dejarlo esto con un factor de escala de 1. Ok, a ver, aquí me falta agregarlo. Ahora sí, ok, y otra vez ok. Hecha esa definición, entonces, vamos a ejecutar análisis. A ver, parece que ya terminó. Em, y vamos a ir aquí a las tablas y voy a pedir que se me muestre la reacción en la base para esa nueva carga que he generado. Para esta de aquí.
tengo este valor de carga. Esto en kilogramo fuerza. Entonces, este valor vamos anotándolo. Vamos anotándolo en el Excel con el que estamos trabajando. A ver, tengo un valor entonces de 53.238.55. Esto vamos anotándolo por aquí. 53.238.55. 38.55. Esto en kilogramo fuerza, pero este dato está en tonelada. Entonces, esto vamos a dividirlo entre 1000. Para que sea lo mismo. Entonces tengo esto. En estos momentos, esa carga de modo me está dando este valor de 53. Entonces lo voy a equiparar a este valor. Y la manera de hacerlo es escalando. Escalando esto. Y este valor es el que voy a colocar. Voy a darle de una vez control C. Es el que voy a colocar aquí en la definición de ese caso de carga. Aquí. Lo vamos a pegar. Modificamos. OK. Otra vez OK. De esta manera entonces ya tengo ese aviso que me salió. Ese aviso que me salió es porque he hecho un cambio y como el análisis de ese caso de carga está ejecutado, pues me está avisando que debido a ese cambio, el resultado de ese análisis se va a eliminar. Entonces nuevamente vamos a ejecutar. Y ahora vamos a comprobar. Deberíamos obtener la carga por primer modo, que debería ser este, en tonelada. Vamos entonces acá a cambiar de unidades a tonelada, fuerza y metro. Entonces aquí, Display, Show Tables. Ya la carga está seleccionada. OK. Y tengo este dato entonces. 5.374.08. A ver. Exactamente lo mismo. Entonces, de esta manera aseguramos de que nuestro cálculo manual también esté aquí en el software. Ahora, para esta carga, que me representaría la carga de fluencia, vamos a calcularle también su desplazamiento de fluencia. Y para eso, vamos acá. Bueno, primeramente, requiero seleccionar el punto con el que venimos trabajando. Es este punto. Display. Esta tabla para el mismo caso de carga. Y aquí tenemos su desplazamiento. Este sería entonces el desplazamiento de fluencia. Este dato vamos anotándolo también aquí. Este voy a colocarlo acá. A ver, tendría un valor de 0.269077. Y ya está. Entonces, tenemos estos datos. Bien, este punto de fluencia que acabamos de calcular me representaría
a lo siguiente. Me representaría a lo que sería la curva de capacidad en su representación bilineal en este punto en el cual acá tenemos cortante de fluencia y aquí abajo un desplazamiento de fluencia. Entonces, todos los desplazamientos a partir de aquí, si nosotros completamos esta representación, el otro vendría, digamos, por acá, eh, estos valores, todos los desplazamientos que estén en esta parte, me van a indicar que de acuerdo con el análisis que nosotros ya tenemos, la estructura me va a estar trabajando en el rango lineal y todos los desplazamientos que estén ocurriendo más adelante del desplazamiento de fluencia me van a indicar de que la construcción me va a estar trabajando en el rango no lineal. Y si me están trabajando en el rango no lineal, quiere decir que hay que rigidizar la construcción. ¿Y eso cómo lo comprobamos? Teniendo en cuenta este valor y también estos, por ejemplo, que tengo acá. Porque ya estamos trabajando con interacción suelo-estructura, entonces tendríamos que regirnos a estos valores. Entonces de acá, por ejemplo, yo tengo este que es mi desplazamiento de fluencia y el máximo, por ejemplo, el máximo estático es de 0.24. 0.24 es menor que este valor. Quiere decir entonces de que eh, este desplazamiento, ahora vamos a cambiar de color, este desplazamiento de 0.24, que estaría por acá, me indica que la estructura me va a trabajar en el rango elástico. A eso se refiere. Y quiere decir que la estructura pues estaría eh, trabajando pues de manera elástica. O sea, siempre va a trabajar de manera elástica. Ahora, este valor de aquí, debe ser contrastado también con los que nosotros encontraríamos mediante eh, la fuerza sísmica estática normal que nosotros conocemos con nuestro espectro de diseño, con el RD2 y el dinámico. O sea, vamos por acá. A ver, vamos a abrir el otro. No, sería este. Vamos a revisar aquí el periodo fundamental. Para el análisis modal horizontal. Tengo un valor entonces de 0.5477. Este valor
Vamos acá a la hoja de cálculo con este valor, 0.5477 sería por acá. A ver, ¿de cuánto es 54,7711? Y vamos directamente por aquí. Entonces acá tengo, esto estaría acá, en esta coordenada, este valor. Este sería mi valor de mi sub sobre R con interacción sobre estructura. Entonces este valor lo voy a copiar, control C, y vamos a modificar aquí. Vamos a modificar en esta parte, porque esta definición anterior corresponde al de base rígida. Y nosotros aquí estamos trabajando con interacción sobre estructura. Ahí. Ok. Y ok. Venimos por aquí. En esta parte. Y aquí en esta definición vamos a cambiar también acá. Pero aquí estoy viendo que me está haciendo falta eh, incorporar el espectro de diseño. Entonces vamos a generar las coordenadas. A ver, como esto ya lo tengo, nada más voy a modificar así. Y esto voy a generarlo en un bloc de notas. Esto lo hago de manera interna y ya luego les muestro. A ver, antes de pasar a eso, voy a regresar aquí. Esto sería 0.55. Y bueno, ahora sí, copiamos todo esto. Bien, ya lo tengo en bloc de notas. Ahora sí vamos acá. Define, funciones. ¿Dónde está? From file. Adicionamos. Aquí está. Le he colocado así para que se diferencie. Y ahí tenemos nuestros datos. Aquí podemos visualizar su archivo. Ahí está. A ver cómo se ha cambiado. Ahí está. Estas son mis coordenadas. Bien, esto lo convertimos a definición de usuario. Y aquí también especificamos el amortiguamiento. Y esto sería de 0.30, 2018, interacción sobre estructura. Inclusive le voy a colocar esta E de elástico. Así, para no confundirme con el otro. Oh, perdón, este es inelástico, disculpen. Me estoy equivocando con los términos. Ahí.
Ahora, volvemos por acá y modificamos aquí. Eh, Sería este, de esta manera. Y el amortiguamiento modal aquí también lo podríamos cambiar de esta forma. Así. Ahora sí ejecutamos análisis. Sigue calculando aquí abajo. Ya terminó. Ahora vamos a revisar los desplazamientos en el mismo punto en el que estamos trabajando. Desplazamiento y revisamos. A ver, habíamos modificado este y también este de aquí, estos dos. Y tengo estos datos entonces. Estos los voy a anotar también en el Excel. ¿Dónde está? Aquí. A ver, este entonces es mi desplazamiento de fluencia. Voy a colocarle en rojo. Y aquí y acá le voy a colocar, ya luego lo ordeno, eh, los desplazamientos por estático y dinámico. Sino aquí abajo. A ver, insertamos. Este es mi desplazamiento de fluencia. El estático y el dinámico. A ver, lo leo nada más de manera directa, ya para no estar pasándome entre ventanas. 0.110627 para el estático y el dinámico 0.096624. Ya, estos son desplazamientos elásticos, ¿no? Ahora, estos hay que transformarlos a inelásticos y ver si es que esos valores superan este valor. Entonces, esto sería 0.75 por 2. Y aquí también por 0.75 y por 2. De esta forma. Entonces, vemos que la norma me está dando eh, valores
en el rango inelástico, que se esperan en el rango inelástico, cuyo máximo valor es este de aquí, por ejemplo. Entonces, la norma, la S230, con lo que hemos hecho, me está indicando pues que a un desplazamiento de 0.17 metros ya estaríamos entrando en su rango inelástico. Sin embargo, sin embargo, a los 27 centímetros o menos a los 27 centímetros estaríamos todavía en el rango elástico. Así es como se interpretaría esto. De manera gráfica, tendríamos lo siguiente. Aquí tengo 0.27, que es mi desplazamiento de fluencia para un cortante de fluencia. Y tengo 0.17, que estaría por acá, 0.17. Y este valor es menor al de fluencia. Como este valor es menor al de fluencia, se concluye que para la estructura que tenemos, en este caso, eh, está trabajando en su rango elástico. Con lo cual, pues, de aquí ya podríamos predecir, podríamos utilizar esa palabra de predecir, de que esta construcción, pues, me va a trabajar de una manera bastante óptima en un evento sísmico. En otras palabras, eh, ya podríamos de aquí presumir que podríamos superar la expectativa de el trabajo de la construcción en su incursión inelástica, pero trabajando siempre bajo un criterio de aceptación de operación inmediata. Porque hay que tener en cuenta que tenemos operación inmediata, eh, seguridad de vida, prevención del colapso. Entonces, con esto ya nosotros podríamos predecir de que esta estructura me va a resultar en operación inmediata. Pero eso todavía, para poder estar de manera certera, todavía nos falta hacer más análisis. Pero con esto ya podemos predecir esto. A eso se refiere entonces y así es como se interpreta estos datos que tenemos, que hemos obtenido. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto sobre esto? En el dinámico, pues creo que está por demás ya revisarlo. De acuerdo con nuestra norma, bueno, de acuerdo con la consulta que me hace Marcos, de acuerdo con nuestra norma, pues en todo tipo de construcción en la cual querramos utilizar el método dinámico para el diseño, debe cumplirse el porcentaje mínimo. Eso se hace para todo tipo de construcción. ¿Alguna otra pregunta?
y ese porcentaje es solamente para efectos de diseño. Durante el análisis no se hace ninguna revisión de ese tipo. Para una edificación tendrían que buscar el punto donde obtienen ustedes los máximos. En este caso muy particular, pues como tenemos ese pequeño sombrerito ahí en la construcción, pues obviamente el máximo lo vamos a tener arriba. En una edificación ustedes tendrían que buscarlo, cuál es el punto que les da como máximo y, pues centrarse en ese punto. Así es, sí. De hecho, ese sombrerito, pues, eh, es una parte flexible, porque aquí tenemos una conexión mediante columnas. Entonces, como tenemos conexión mediante columnas, pues de alguna manera es flexible. Entonces, he escogido este punto. Ustedes, si quieren, pueden escoger, digamos, un punto de conexión, por ejemplo, perdón, entre la columna y el techo. Podrían escoger un punto de estos, por ejemplo. Eso ya depende de ustedes mismos como proyectistas que le identifiquen con cuál quieren trabajar. Yo en este caso, para efectos del curso y de las clases, estoy trabajando con este. ¿Alguna otra consulta? Em, bueno, creo que aquí la consulta sería, ¿cuál es más real? La consulta creo que sería cuál es más real, si trabajamos siempre con base rígida o trabajamos con base flexible. Hay que tener en cuenta que el suelo, pues, no es un elemento que es rígido al 100%. Siempre va a tener asentamientos. Entonces, lo real, pues, es trabajar con la interacción sobre la estructura. Es más realístico el análisis. Claro, se tiene que revisar eh, el tema de la rigidez lateral y eso se hace mediante las derivas. Este tanque es recontra rígido, por eso es que ya no lo he revisado. Eso ya es algo que ya lo dejaría para ustedes como una inquietud. ¿Alguna otra consulta? Hay que recordar que nosotros estamos haciendo todo esto con nuestra norma. Hemos utilizado nuestros parámetros normativos, solamente que lo hemos adaptado de la ASC y todo está con nuestra norma.
No, todavía no se suben. Ya para el día de mañana se estaría subiendo el primero y también el vídeo que se les había indicado sobre interacción sobre la estructura para que tengan mayor alcance sobre la aplicabilidad. Y el mismo día lunes de repente o el martes se estaría subiendo esta clase que hemos hecho hoy. ¿A cuál libro? ¿A cuál libro se refiere? A ver un momento, ¿dónde está? ¿A cuál libro se refiere? Miren, toda documentación que lleva mi nombre no se los puedo alcanzar por temas de reputación con los sitios web, no se los puedo alcanzar, porque si no ya como se dice, me fichan y después ya no me van a querer vender. Este documento sería para que ustedes lo consigan. Sí, miren, estos valores que están acá, a ver dónde están. Estos valores, estos valores no tienen nada que ver con la norma, ¿ya? Estos valores son experimentales de laboratorio. Entonces, como son experimentales de laboratorio, normal podemos utilizar estos valores. En lo que sí hay que tener cuidado es al momento de utilizar la parte sísmica, ¿ya? Y con esto me refiero a lo siguiente. Vamos al capítulo 7, por ejemplo. Acá, por ejemplo. Si nosotros hubiéramos utilizado, por decir, al 100% este código, la aceleración espectral que tenemos acá la hubiésemos tenido que tomar de aquí, miren, la hubiésemos tenido que tomar de acá, de aquí, de aquí, de este espectro de diseño. Pero este espectro de diseño no se ajusta para nada a nuestra norma, a nuestra realidad. Entonces, eh, esto nosotros tenemos que reemplazarlo por el nuestro, por lo que es nuestra norma. Es por eso que hemos estado utilizando las secuencias que hemos tenido acá en este documento, pero al momento de trabajar con la parte sísmica, hemos utilizado nuestros parámetros. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Porque esto que tenemos acá, por ejemplo, es de este documento. O sea, es de la misma asociación, de la misma sociedad, pero es el documento 7. Es el documento 7 en este caso, que sería del 2016, que es el más actual. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Y además de esto también hay que tener en cuenta que eh, este espectro de diseño está con probabilidad de excedencia de, de 2% en 50 años. Y nosotros hay que tener en cuenta que nuestro espectro de diseño está con 10% en 50 años. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, no podemos utilizar uno y el otro así nada más. Entonces, esos valores de amortiguamiento que nosotros hemos visto acá, estos son de laboratorio, no tienen nada que ver con la norma o con el código o con el documento que hemos empleado en esta ocasión.
Solo la parte sísmica nada más, que eso es lo que hace que las fuerzas sean eh, em, mayores o menores o diferentes, pues ahí nada más como se dice, pues saber cuál tomamos. Aquí en este documento también tienen ustedes, como les había mostrado, tienen especificaciones sobre el modelamiento del líquido en tanques. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen una representación. Esto de aquí es cómo modelar la masa convectiva. Miren, aquí también, para que lo tengan un poco más claro, inclusive, y aquí hay una revisión que ustedes mismos lo pueden hacer bien rápido con todo lo que ya tenemos. Por ejemplo, para el modelamiento del amortiguamiento, que es lo que también hemos hecho en esta clase. Vamos a revisar esta parte del ASC, la sección 7236. Vamos a revisarla. Vamos a dar un clic acá, me lleva de manera directa y aquí me habla sobre todo lo que tiene que ver con el modelamiento del amortiguamiento. Me habla de amortiguamiento modal y amortiguamiento del sistema del espectro de diseño también. Aquí tienen ustedes toda la información sustentada sobre valores de amortiguamiento. Y también por acá, eh, en el caso de la interacción suelo-estructura, también por aquí se dan valores. A ver, permítanme, eh, lo, lo busco. A ver. um, a ver, esto lo había visto por acá. Sí, aquí está. Miren, esto está en esta parte, en la incorporación de la interacción suelo-estructura. Aquí en la sección 727. Nosotros hemos hecho interacción suelo-estructura, entonces hay que revisar esto. Hay que revisar esto. Es algo bien fácil. Tienen que revisar este 70% respecto de los valores sin interacción suelo-estructura. Si cumplimos con eso, pues estamos bien. Si no, habría que hacer un escalamiento. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Esto también les quería comentar. Me había olvidado de mencionarles. Entonces, de esta forma, pues estaría todo bastante sustentado. Como ven, no nos hemos inventado nada. Todo lo hemos hecho basándonos en documentación oficial. Así que para cualquier discusión técnica o de la manera así como lo plantea el ingeniero Heraldo, por ejemplo, no creo que va a haber algún inconveniente al respecto. Nada más, el único detalle, como les vuelvo a mencionar, hay que tener cuidado en la parte sísmica. En el resto, pues no hay problema. Sí, miren, todo esto se graba.
en estos momentos pues se está grabando y todo lo que les estoy respondiendo pues eh, también se está grabando. Si no hay consultas al respecto, pues entonces daría por culminada esta clase. El día jueves estaríamos haciendo la última clase de este taller. Vamos a ver el tema de lo que es análisis considerando procedimiento constructivo y otros ítems que nos estarían faltando eh, en el temario establecido de este primer taller. Sí, eso les comenté para el día de mañana. El día de mañana por la noche, digamos, eh, lo tendrían disponible. Ese video se va a estar poniendo en la parte de edificaciones, en las capacitaciones, ahí en las membresías. No, el jueves se termina el primer taller. Este curso tiene dos talleres. Entonces, luego del primer taller, van a rendir un examen y luego pues estaríamos pasando al siguiente taller la siguiente semana nada más. Se les da tiempo una semana para que desarrollen sus exámenes. Bien, entonces, y ya me despido. Entre mañana y el martes, como les repito, se estaría colgando las grabaciones, conjuntamente también con lo que les había indicado sobre el cálculo del espectro de diseño con el ASC. Y bueno, si tienen consultas, pues más rápido para que nos lo hagan llegar es mediante WhatsApp o el chat en vivo que ustedes tienen. De igual manera, para ustedes, que tengan un excelente resto del día y también pues un excelente inicio de semana. Me despido, ya corto la transmisión. El jueves continuamos. Buenas noches con todos. Hasta el jueves.